Cuando lo tengan me respondan con un amén. Marcos, ya no les voy a decir cierren la mano y abran los ojos, correcto, así que Marcos capítulo 4 lo tenemos y dice, recuerde que estamos en el libro de Marcos y dice de la siguiente manera, otra vez, versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Inclina tu rostro ahí. Padre, gracias. Sé que tú nos vas a hablar, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, y sé que tú vas a hacer algo muy especial hoy, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Los capítulos, recuerden que hemos visto capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahorita vamos por el 4. Toda una aventura en el libro de Marcos, ¿correcto? El propósito de esto es conocer a Jesús en diferentes contextos de los evangelios. Ahora bien, capítulo 4 muestra el énfasis, cómo cambia muy radical. Y me llama mucho la atención porque Marcos tiene algo muy interesante. El capítulo 4, los 41 versículos contienen 4 o 5 parábolas, porque esta historia, Proverbios, también se le llama el Talmud, y la luz no se toma tanto como parábola, ¿correcto? Así que digamos que hay 4 parábolas, quitando la del Talmud y la lámpara. No pongas la lámpara abajo del Talmud, esa no se toma como una parábola, ¿correcto? Pero llama mucho la atención cómo Jesús empieza. Mantenga su Biblia abierta ahí. Y empieza Jesús de la manera asombrosa. Y otra vez comenzó Jesús a enseñar. Esa palabra me encanta a mí. Comenzó a enseñar. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en día de una buena enseñanza de la palabra de Dios? Una enseñanza que no solamente llene nuestro intelecto, sino que llene nuestro corazón de la palabra de Dios. Hay un escritor, el libro se llama Enseñando para Cambiar Vidas. Él dice: si lo que aprendemos llena nuestra mente, el conocimiento está mal. Pero si lo que aprendemos lo balanceamos con nuestras acciones, porque vamos por buen camino. Así que Jesús enseñaba no para llenar mentes, sino para llenar corazones, y que lo que Jesús decía se balanceara con las acciones. En pocas palabras, la palabra que Jesús enseñaba no era para llenar la mente, sino para confrontar a la audiencia con su pecado. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy en día, hermanos, de saber menos de Biblia y practicarla más? ¿Cuánta necesidad tenemos de eso en nuestras vidas hoy en día? Yo siempre he dicho, el cristianismo de hoy en día me da miedo, ¿correcto? Mucha palabra pero poca acción. Mucha confesión pero poca demostración de amor a Dios, hacia el prójimo. Y eso es lamentable. Eso significa de que estamos viviendo un cristianismo alejado de la palabra de Dios. Un cristianismo que busca más el sensacionalismo, que busca más las emociones, que busca más tantas cosas, sentirse bien, pero no busca la vida espiritual en sí misma. Hay una palabra que me llamó mucho la atención en la lectura que tenía: una espiritualidad sana. Me llamó mucho la atención ese término que usó el escritor. Una espiritualidad sana va más allá de lo que yo digo, es lo que yo soy en sí. En pocas palabras, hermano, Jesús está mostrando en el capítulo 4 de Marcos 4 parábolas que tienen un propósito: evidenciar que el cristiano por sí solo no es nada. Evidenciar que el cristiano con escuchar la palabra no va a funcionar. Con escuchar, venir los domingos a escuchar palabra no va a servir. Lo que Jesús está demostrando es que Él da la palabra, pero también Él da el crecimiento, pero también se necesita de la persona misma con carácter para llevar a cabo ese crecimiento mismo. Y eso es muy interesante. Quiero que vaya conmigo al versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador que salió a sembrar. Aconteció que en una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Si te das cuenta, comienza con la parábola de ¿qué? Del sembrador.
Y más adelante, en el versículo 10 en adelante, comienza Jesús a aclarar lo que significa esto. Y también el capítulo 4 explica por qué Jesús predicaba en parábolas. ¿Usted quiere evidenciar en la Biblia qué significan las parábolas o cómo interpretar o descubrir qué es parábola o qué no es parábola? Parábola, hay una frase, 4 letras, que le va a ayudar mucho para distinguir qué es parábola. Y es la palabra cómo. Cuando Jesús dice, y el reino de los cielos es como, es una parábola. Usted automáticamente tiene que saber que ya está hablando de una parábola, ¿correcto? Que significa extraer algo de la vida real y aplicarlo a algo espiritual. Ahora bien, la estructura del pasaje, ¿correcto? Tenemos la parábola del sembrador del capítulo 1 al 20, capítulo 4, perdón, versículo 1 al 20. La lámpara, versículo 21 al 25. La semilla que crece por sí sola del 26 al 29. El grano de mostaza del 30 al 34. Y termina con Jesús calmando la tempestad. Pero imagínate 4 parábolas para hablar del crecimiento espiritual en la vida del cristiano. Es asombroso. El sembrador dice, el sembrador salió a sembrar la semilla, cayó en 4 tipos de terreno. Ojo a eso, porque esos 4 tipos de terrenos están acá hoy. O sea que no estás acá por casualidad. Y también que tú vas a identificar qué tipo de terreno tú eres. De acuerdo en cómo te evidencie de qué tipo de terreno tú eres, así también vas a comprender por qué la falta de crecimiento en tu vida. ¿Amén o no amén? Eso es una realidad. Pastor, ¿por qué no cambio? Porque tu terreno no está adecuado para recibir la semilla. Ahora bien, primer camino, cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Eso representa inestabilidad, ¿correcto? Cayó en pedregales, dice que había mucha tierra, pero brotó rápido, pero él no tiene raíz y se secó con el sol. Esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Cayó en pedregales. Es la persona que viene a Cristo y de volada quiere servir y rápido quiere hacer las cosas. Y lo otro, y muchas veces nosotros los pastores, los ministros, nos emocionamos y cometemos el peor error, haciéndole daño a la persona, ponerlo sin fundamentos, ponerlo, y digo hemos, porque también lo he hecho, ponerlo sin un estándar bíblico, sin conocer doctrina, lo ponemos porque ¿qué? Él quiere servir, pero no tiene fundamentos. Viene la primera prueba, viene el primer desierto y ¿qué? Y se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvo la intención, tuvo todo, la semilla comenzó a germinar, pero no tenía fundamentos. Por eso, vuelvo y repito, es peligroso poner a un laico a ministrar en el altar sin tener convicciones sólidas. Amén. Porque el reino de los cielos no se maneja por emociones, sino por fundamentos. ¿Quiere perseverar en la vida espiritual? ¿Quiere llegar hasta el fin en la vida espiritual? Comienza a preocuparte por tus fundamentos. Porque eso te va a garantizar que puedas enfrentar tu vida, tu desierto, a través de la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Así que, hermano, segundo terreno, evidencia aquella persona que tiene tantas emociones cuando viene, no sé quién me dijo, llamarada de tusa, ¿correcto? Que viene tantas cosas y se emociona y todo, pero cuando la primera prueba que dice, me voy, porque tuvo tantas cosas, pero no tuvo ¿qué? Madurez. Así que, hermano, yo no sé si tú eres un terreno de eso, que a la primera te vas, y a la primera quieres irte. Pastor, me siento espiritual, sí, pero espérate, eso se va a evidenciar cuando ya estés pasando por el desierto. La palabra que me dijeron el sábado pasado fue sorprendente, me llamó mucho la atención. Edwin, tu liderazgo va a comenzar a crecer cuando sus emociones se hayan acabado, cuando sus fuerzas se hayan acabado, cuando ya no sueñen por el ministerio. Ahí vas a entender si realmente el ministerio va a comenzar a crecer. Es una realidad grande eso, porque muchas veces ministramos con emociones, ministramos con el deseo, ministramos con la fuerza, pero ese no es tu crecimiento realmente, sino el crecimiento se mide en el desierto, en las pruebas, cuando Dios parece que está lejos de ti, pero tú sigues adelante. Cuando las críticas te bombardean, pero tú sigues adelante. Y no es porque tenga cara dura, es porque amas tanto a Dios que no vas a arriesgar tu salvación por un chismoso. Te doy una buena noticia: alégrate cuando te critiquen.
Porque quiere decir que eres tan especial que se acuerdan de ti. Y que la gente pierde tiempo en interesarse en sí mismo por interesarse en ti. Así que, hermano, te felicito. Estás en el ojo del huracán, dijo aquel. Es una realidad, ¿no? Entonces, así que en Pedregal, el tercer terreno, entre espinos. Los espinos crecieron y ahogaron la planta, ¿correcto? Este terreno es muy interesante. Lo vamos a explicar más adelante. Cayó en buena tierra. Produjo fruto abundante, 30, 60 y 100 por uno. Este terreno me encanta. La semilla cayó en buena tierra. Si te das cuenta, la semilla de por sí sola, cuando se siembra, va a dar fruto. No importa en qué terreno esté, en estos tipos de 4 de terrenos que miramos, no importa, va a dar fruto. La pregunta es si ese fruto va a prevalecer, si ese fruto va a permanecer. Pero el último terreno cayó en buena tierra y dio fruto abundante. ¿Sabes por qué? Porque cayó en buena tierra. ¿Qué significa esto, pastor? Vino con una expectativa correcta. Se preocupó por guardar su corazón. Se preocupó de dejar su mente a un lado cuando venía al servicio. Yo el domingo me quedé pensando en una palabra que les dije y en cierta forma casi me arrepiento, pero al final no me arrepentí. Y les dije, de venir a la iglesia para estar en el teléfono a la hora de la prédica, ¿para qué vienes? A perder el tiempo, mejor quédate en tu casa. ¿A qué vienes a la iglesia? Correcto, es una realidad y parece duro, pero es verdad, ¿sí o no? A chismear. ¿A qué vas a la iglesia? A chismear, pastor. Tan buenos los chismes, correcto. Es que no veo a mi hermano. Hermano, pues hace una cita un día cualquiera, invítalo a comer y ve. Pero de perder el tiempo a la iglesia no es para perder el tiempo, es para qué venir a escuchar palabra de Dios. Yo les digo esto porque les amo. Si vienes a perder el tiempo, hermano, mejor vete a tu casa, enciende la tele. De todas maneras, estando aquí en la iglesia te vas a condenar, estando en la casa te vas a condenar, porque no tienes una expectativa de qué, de venir a alabar a Dios. Amén. Porque así nos sirve de distracción para los demás. ¿Es duro esto o no es duro? Pero es una realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque los amo. Si a mí ustedes no me interesaran, yo lo mirara haciendo tantas cosas en la iglesia y no les dijera nada. Pero muchas veces no cambiamos, hermano, por la evidencia de estos 4 terrenos. Y una de las características es que no le prestamos interés a la palabra de Dios. Si hay algo que nos da sueño en la liturgia del servicio, es la palabra de Dios. Y a mí lo que me preocupa, que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios da fruto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso Satanás está presto. Si hay algo que Satanás le tiene miedo, es dejarte en paz cuando la palabra de Dios se está dando en el altar. Porque Satanás sabe que la palabra de Dios tiene poder para quebrantar, poder para transformar, poder para redarguir, poder para corregir. Preocúpate cuando salgas de un servicio sin una reprensión. Preocúpate cuando salgas en un servicio y digas, hoy estuvo bueno el servicio, pero Dios no me habló. Déjame decirte que Dios hizo el cielo y la tierra por la palabra. Déjame decirte que cada milagro de Dios surge por la palabra. O sea que el que más habla en la vida no es la mujer, es Dios mismo. El día que Dios deja de hablar, dejan de acontecer las cosas. Así que no me digas que Dios no te habló. Dios te habló, el problema es que no estuviste atento a escuchar la palabra de Dios. Son 10 pesos más. Y Jesús termina en el versículo 9 diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Interesante, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué tú estás escuchando hoy en día, hermano? ¿Qué tú estás escuchando ahorita que yo estoy predicando? Estás escuchando la voz de la conciencia que te dice, mejor me hubiera quedado en el party, mejor me hubiera ido con mis amigos, los piles acá, los piles allá. ¿Qué tú estás escuchando hoy que estás escuchando la palabra de Dios? Amén. Es una realidad grande. Primera parábola. La explicación es básica, del 13 al 20. Uno, la semilla que representa la palabra de Dios, si podemos ponerlo en la 8. La semilla representa la palabra de Dios. Ojo a esto. La semilla es la palabra de Dios.
los terrenos, los corazones de los oyentes. Eso significa los terrenos, ¿correcto? El camino, Satanás roba la palabra de Dios. El oyente es indiferente a la palabra de Dios. Por eso les dije a Juan capítulo 10, el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir. Pero me encanta la palabra robar, porque dicen es que Job tenía este concepto. El cristiano dice, no, es que Satanás me robó la casa, Satanás me robó. Hermano, Satanás no va a perder el tiempo en robarte. En serio. Él lo que quiere es robarte la palabra de Dios. Y el problema es que muchos de nosotros estamos cayendo en la trampa. Bien fácil estamos cayendo en la trampa. Le prestamos, pastor, yo como que siento cosa bonita cuando escucho alabanza de Dios, pastor. Siento algo que me surge, que me dan ganas de adorar cuando escucho alabanza, en verdad. ¿Y por qué cuando lees la palabra de Dios no te dan ganas de caer rendido a los pies de Cristo? Si la palabra de Dios está ahí, es la misma letra del Dios viviente. Si la palabra no te hace suspirar, si la palabra no te hace latir rápido el corazón, si la palabra no te hace arrodillarte en su presencia, es porque debemos de repensar nuestra forma de creer en Dios. No sé quién captó eso, pero es verdad. Ahora bien, cayó en pedregales. Eso significa sin raíz, oyentes emocionales, pero sin perseverancia. Ay, Dios mío, háblanos. Creyentes emocionales. ¿Sabe el problema hoy en día? Que yo tengo un conflicto interno conmigo mismo. ¿Cuál es? El emocionalismo dentro de la iglesia. En verdad, si hay algo que me cae tan mal, perdón la expresión, me escucha muy salvadoreño, pero es el emocionalismo dentro de la iglesia. Pensando que el emocionalismo va a traer la presencia de Dios. Hermano, no me malentienda. Las emociones no son malas, porque dejaríamos de ser humanos, de ser humanos, ¿correcto? Fuéramos de Marte, de donde sea. Pero las emociones son esenciales para adorar a Dios. Pero que mi emoción usurpe el papel de Dios es un problema grande. No puedo permitir que en mi adoración mi emoción usurpe el papel de Dios, el papel del Espíritu Santo. Es válido emocionarse, pero espérate, tranquilízate. Dale la oportunidad a Dios. No dejes que las emociones eviten que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en tu vida. Amén o no amén. Y esto es muy, muy interesante. El jueves a la clase le estaba diciendo a los hermanos que el problema que tenemos hoy en día en el siglo XXI es mucha alabanza y mucha letra, pero poca Biblia en lo que confesamos, ¿correcto? En los muros de Jericó los muros se caerán, da 7 vueltas y los muros caerán. Sí, entiendo, es bíblico, pero ¿qué tiene que ver eso? A solas, me siento triste, desmayado. A mí qué me importa, ve y hazte, ve a Hollywood a hacer tu propio disco, una romántica o lo que sea, ¿correcto? Pero Dios está ausente en nuestra alabanza. Dios está ausente en nuestra adoración. Importa más, yo analiza la adoración que haces a Dios. Señor, necesito, Señor, necesito, Señor, me siento acá, Señor, me siento allá. Bueno, te felicito, estás expresando tu plegaria a Dios. Pero ahora te pregunto, ¿dónde está Dios en tu adoración? ¿Por qué hemos sido tan egocéntricos en nuestra alabanza y nuestra adoración? Primero es Dios. Le exalto a Dios. Estábamos viendo, perdón, otra vez el jueves acerca de Daniel capítulo 9. ¿Cómo empieza Daniel? Señor, tú eres un Dios altísimo. Reconozco que yo estoy mal. Reconozco que hemos pecado, pero tú eres soberano. Tú eres magnífico. ¡Wow! ¿Qué tipo de adoración? Pero ahora tenemos adoración más yo y menos Dios. Como que si nosotros fuéramos el centro de la adoración misma. Es más Dios y menos yo. Amén. Pedregales sin raíces, oyentes emocionales pero sin perseverancia. Esto es tremendo. Santiago capítulo 1 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En pocas palabras, la persona inconstante. Hoy estuvo glorioso el servicio, pastor, gloria a Dios, y a la casa se le olvida que es cristiano. Llega y trata mal a su esposa, llega y trata mal a sus hijos. Hay otros que vienen aquí a creérsela muy santo y vienen peleando en el camino con la esposa.
un cristianismo medio raro, correcto, que no sabemos de dónde surgió ese cristianismo hoy en día. Pero la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? No es si hoy quiero vivir santidad, no es si mañana quiero vivir santidad. La persona santa es producto de reconocer su pecado ante Dios y que le ama tanto a Dios que decide apartarse del pecado. O sea que es una santidad por amor. Esa es chulada. Espinos, afanes, riquezas, placeres, oyentes ahogados por el mundo, el secularismo humanista, ¿correcto? Donde el hombre se siente el centro de todo, aún en el servicio. Es que sin mí no lo pueden hacer. ¿Y quién te dijo a ti, cabezón, que sin ti no se puede hacer nada dentro de la iglesia? Déjame darte una buena noticia: eres un inútil en el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque somos siervos, ¿qué? Inútiles. ¿Sabe por qué lo dice la Biblia? No para minimizar tu potencial, sino porque tienes que reconocer que todo lo que haces en el reino de Dios es por su gracia, es por su obra, es porque si tú no te consagras a Él, aquí puedes patalear, aquí puedes gritar, aquí puedes hacer todo, pero Dios dice: yo no te voy a usar, hijo, porque no puede surgir nada en el secreto. Y aquí no, en el público no. Si me buscas en el secreto, yo te voy a recompensar en el público. Pero como no hay secreto, patalea lo que tú quieras en el público. Patalea lo que tú quieras. Ojo a esto: todo el uso de Dios en el altar no siempre es para honra. Dice la palabra de Dios que Dios nos usa para honra y para... Así que la pregunta que te dejo hoy: ¿para qué Dios está usando? ¿Para honra o para deshonra? Eso tú lo sabes. Buena tierra, oyentes que reciben. Espero que haya eso. Padre, concédeme esto hoy. Buena tierra, oyentes que reciben, entienden, perseveran y dan ¿qué? Fruto. Que se apartan del mal, que se apartan de las cosas, que se apartan del pecado. Gente que da fruto, y sobre todo son personas que reciben la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Sigamos a la otra. Principio: la palabra es poderosa, pero no todos la reciben igual. Vuelvo y repito: la palabra es poderosa, pero no todos la reciben igual. El problema nunca es la semilla, hermanos. El problema nunca ha sido la semilla, sino el terreno, el corazón humano. Vuelvo y repito, es bueno. Yo siempre recomiendo, cuando la persona se siente agobiada y llega y me pide consejos, yo le digo: mira, primero quiero que descartes la frase o el dicho o el consejo: ocúpate para que no pienses en eso. ¿Han escuchado eso ustedes? Ocúpate para que no pienses en eso. Yo doy otro consejo. Gracias, hermano. Dios te bendiga, varón. Yo doy otro consejo: relájate. Relájate. No hagas nada y analiza. Porque muchas veces de nuestros problemas, nuestro desierto, no es por prueba de Dios, sino por nuestras malas decisiones. Y si no analizas cómo vas, por el camino que vas, quiere decir que vas a seguir cometiendo errores. Así que analízate, piensa en ti, piensa en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Analiza, piensa. El fruto es evidencia de una verdadera recepción de la palabra. El reino de Dios avanza a través de los corazones receptivos. Quiero ir terminando. La lámpara bajo el almud, esto es muy interesante, vamos a pasar rápido de esto, pero la lámpara bajo el almud tiene un simbolismo. La lámpara es la palabra de Dios. El almud es lo que se esconde, pero la palabra de Dios dice que no podemos meter nuestra lámpara, nuestro testimonio, sin que nadie lo vea, ¿correcto? Déjame contarle una historia rápido. Ya le he contado cuando hablo de evangelismo, pero había una caravana que iba por el desierto de Arabia, y no creo que los desiertos de Arabia son como los de acá, que hay de todo, ¿correcto? Agua y desierto, pero hay agua y de todo, ¿no? Así que iban estos hombres en el desierto, una caravana grande, y se perdieron. Así que iba uno ya a punto de morirse y miró una piedra y miró algo húmedo ahí, ¿correcto? Levantó la piedra, pero cuando levantó la piedra miró que era un nacimiento de agua.
comenzó a mover la piedra, a sacar tierra y a sacar tierra, y se dio cuenta de que había mucha agua. Este tipo aprovechó, se bañó ahí, tomó agua hasta saciarse, y gloria a Dios por ello, ¿correcto? Pero ¿sabe cuál fue el problema? El problema fue que volvió a echarle tierra ahí mismo y puso la piedra ahí mismo. Y los que iban enfrente de él se estaban muriendo de agua. Con eso yo resumo esta parábola. Así hay mucha gente hoy en día que viene a la iglesia, se llena, se sacia. Gracias, Señor, por mi salvación. Pero allá afuera hay gente que tú saludas, que tú le levantas la mano, que va directamente al infierno, y tú eres salvo. Ahí hay mucha gente, nuestros vecinos que están ahí, que van directamente al infierno, y nosotros solo los saludamos como que si la vida fuera la muerte y ahí se acabó, ¿correcto? Déjame decirte que la persona que tú saludaste hoy puede ser que hoy muera y vaya directamente al infierno. Y el problema es que tú le vas a dar cuentas a Dios, y yo le vamos a dar cuentas a Dios por las personas que no le hablamos de Dios. ¿Cuánta gente que hemos conocido no está en el infierno, hermanos? Por esconder esa lámpara en el alma. Tercera parábola, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios como, otra vez la palabra como, no es cualquier cosa, ¿ok? La palabra como, un símil. Cuando un hombre echa semilla, otra vez va la semilla, en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Escucha la palabra. Siembra la semilla crece sin que él se dé cuenta de cómo crece la semilla. Ojo a eso, porque no es cualquier declaración. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dos principios en esta parábola. Uno, está hablando del tiempo del fin, cuando él va a cortar. Y otro, está hablando que de solo él procede el crecimiento en la vida del cristiano. Pero que se necesita, ¿qué? Carácter para trabajar con Dios. El problema más grande de hoy en día es que le decimos: Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. ¿Han escuchado ese canto? Haz mi carácter y más como el tuyo, yo quiero ser. El problema de ese canto es muy bonito, pero el problema de ese canto es que Jesús no va a ser tu carácter de rodillas. Déjame lo repito otra vez, porque creo que no lo cantamos. Jesús no va a ser tu carácter solo porque estés de rodillas, solo porque ayunes. ¿Sabes cómo Jesús va a ser tu carácter? Cuando comienzas a convivir con el cuerpo de Cristo. Porque van a haber personas que te van a criticar y tú tienes que aprender a amarlas. Van a haber personas que no te van a caer bien, pero tú tienes que comenzar a convivir con ellas. Jesús, haz mi carácter. Solo hay una forma de que tu carácter se ponga tenso para tú comprender de que realmente Cristo se está moldeando. Amén. No es alejarte. Por eso el carácter, ojo a esto, el carácter es producto. Hermano, quiero pedirle un favor, perdón por esto. Si alguien me pudiera arreglar el estén y yo me bajo, ¿qué les parece? El carácter es producto de una mala visión de la vida misma. En pocas palabras, ese Pablo, el que está ahí, el estén, por favor, es este. Solo, perdón, hermanos, por eso. Es que el pastor tiene hormigas en los pies, dijo aquel que no puede estar quieto. El carácter, y ojo a esto, hermanos, el carácter es tan importante en la vida, y comprender esto, que el carácter, mucha gente dice: pastor, es que yo tengo un carácter fuerte, pastor. ¿Han escuchado esto ustedes? Pastor, es que mi carácter es así, pastor. No. Primero define qué es carácter. El carácter es el producto de un pasado que tú fuiste acumulando cosas, correcto, le he explicado mucho. O sea que el carácter que tú tienes hoy en día, si es malo, es porque no supiste canalizar los malos momentos, las cicatrices, las heridas. Si es bueno, es porque supiste llevar bien esas críticas, todo eso, correcto. Y lo que tú eres ahora es producto de un pasado bueno o un pasado malo. Ahora bien, me encanta cómo lo plasman los filósofos el carácter. Dice la historia de que un día le dijeron a un hombre: ¿sabes qué? Aquel hombre tiene un carácter muy fuerte.
Y el estudiante esperaba de que el profesor fuera una persona que con solo verla daba miedo, ¿correcto? Como mi esposa me dice, como que te voy a poner botox acá porque cuando te miras enojado porque solo así andas, no. Me miro como enojado, no. Pero no, así soy yo, ya las arrugas, correcto, ya se están llevando esta carita, digo aquel. Pero a lo que quiero llegar es a esto, que el alumno esperaba ver a un profesor enojado, un profesor gritón, un profesor de medio temple, correcto. Y cuando lo va viendo el profesor, todo mundo gritando, él se mantiene. Y va el alumno y le dice, pero ¿cómo tú dices que el profesor tiene un carácter fuerte? Y él dice, sí, lo que pasa es que tú asocias un carácter fuerte con gritos, con que te griten, con lo otro. No, el carácter fuerte para nosotros es que tú doblegues ese mal carácter de querer hablar, de querer gritar, que tú lo aprendas a doblegar. Y ese es un verdadero carácter. Aquella persona que aunque sea gritón diga, bueno, yo reconozco que soy cristiano y tengo que mostrar el carácter de Cristo en eso. No es la persona que está ahí, es que yo te voy a decirlo porque así soy yo, no. Eso refleja inmadurez. Eso refleja que tus emociones llegaron al punto donde te doblegan y dicen lo que tu emoción dice y esquivas los principios de la palabra de Dios. No sé si me doy a entender. Ahora bien, y dice el reino de Dios, versículo 26. Así es el reino de Dios. El 27. Duerme y se levanta. La semilla brota y crece, aunque él no sabe cómo. Esa palabra me encanta. Aunque él no sabe cómo, enfatiza el misterio del crecimiento, el dormir, levantarse, y de noche y de día subraya continuidad. La vida crece mientras el hombre vive su rutina. Dios obra en medio de la normalidad humana. Eso es asombroso. En pocas palabras, hermano, Dios quiere, Dios anhela cambiarte, formarte, hacer de ti un hombre hecho y derecho, un hombre de carácter de Cristo. Pero pastor, ¿cómo le hago? Acaba de decir que no lo voy a lograr todo con rodillas, no lo voy a lograr todo con ayuno. No, en verdad no, la Biblia nunca dice tal cosa. Eso es lo que asumimos nosotros, ¿correcto? Pero la Biblia, si miramos, preguntémosle a Pedro, alguien más reciente. Pedro, ¿cómo lograste tener un carácter tan pesado a tener un carácter manso? Te va a decir, primero no lo entendía. Anduve con Cristo 3 años, escuché la palabra de Dios 3 años, me aprendí el Torah toda la vida, de los 12 años, porque esa es la tradición judía, pero aún mi vida no cambiaba. Bueno, ¿cómo es posible que te hayas aprendido los 5 libros de la Biblia y no cambiaras, Pedro? Sí, porque se llenó de mi mente de tradición, se llenó mi mente de un concepto etimológicos, pero no entró la palabra de Dios en mi vida, en mi corazón. Ahora sigámosle preguntando a Pedro, pero Pedro, ok, cuando miramos los evangelios, tu carácter sigue apestando, ¿correcto? Tu carácter da miedo, Pedro. ¿Cómo fue que cambiaste? Te va a decir, cuando realmente el Espíritu Santo me confrontó. Y no solamente me confrontó, sino que me entregué plenamente a Él. Ojo, eso, plenamente me entregué a Él. Ok, Pedro, entiendo. Eso ocurre, Pedro, en el momento de que estás ahí, el Espíritu Santo te está ministrando, vas a tu casa y ya, correcto, y eres un carácter transformado. Te va a decir, no, un momento, yo hice eso. Pero cuando lees Hechos, te va a decir Pedro, te vas a dar cuenta que tenía una disciplina de oración, una disciplina de búsqueda con Dios, una formación en mi vida. Y eso es muy importante. El cristiano, si quiere cambiar, el cristiano, si quiere formarse, debe de comenzar a formar una disciplina en la vida, en la casa. Momentos de oración con Dios, momentos de devocionales. ¿Quiénes acá tienen devocionales? Levante su mano. 1, 2, 3. Devocionales, Dios. ¿Qué dice Dios? Les recomiendo a uno. A.W. Tozer es uno de los que son buenos, ¿correcto? Dallas también, Willard. Son buenos devocionales. Pero muchas veces nosotros no queremos ni siquiera leer la palabra de Dios, hermano. Créanme que la palabra de Dios es la más ignorada de todos. Hermano, si hay alguien que va con nosotros las 24 horas del día, cuando vamos al carro, es la palabra de Dios, porque llegamos a la casa, la dejamos en el carro, solamente la bajamos cuando vamos a la iglesia, correcto, la palabra de Dios. Pobre Biblia soleándose, pero no la leemos, correcto.
Y eso es lamentable. Versículo 28, la tierra por sí misma da fruto, primero la hierba, luego la espiga, luego el pleno grano. Si te das cuenta, va en una transición. ¿Quiénes han sembrado frijoles o maíz? Primero comienza una hojita, correcto. Dices tú, el regocijo la sembraste, pero ya comienza, correcto, ya comienza. Luego va creciendo, pero todavía no hay gozo porque no verás el fruto. Digamos en la mazorca de maíz, que es lo que más he visto. Y luego cuando ya está grande, comienza a surgir una cosita, correcto. Y dice, ya está dando fruto. Si te das cuenta, esta parábola es interesante porque la Biblia no dice que te va a cambiar de la noche a la mañana. La Biblia dice que es progresivo el cambio. Así que hermano, si tú no has cambiado, si tú hoy pecaste, mañana pecaste, no te preocupes, porque Dios es un Dios que te va a cambiar progresivamente, pero tú tienes que poner de tu parte también. No todo el cielo, correcto. Tú tienes que cambiar esas áreas. Si hoy mentiste, pon la meta, mañana no voy a mentir. Si hoy dijiste una mala palabra, pégate en la boca, quémate la lengua, lo que sea, pero di, hoy no voy a decir otra mala palabra, correcto, porque las palabras surgen como que si fueran palabras de bendición. No sé cómo dije esa palabra, hermano, no te hagas. Ni yo te la creo, ni tú te la crees, correcto, porque dice la palabra de Dios que de lo que está en nuestro corazón, eso habla. Así que sí sabes de dónde surgió, correcto. Ni que fuera mago para aparecer palabras, correcto. Surge de donde están. Versículo 29, cuando el fruto está listo, mete la hoz. ¿Quiénes están listos para ese momento? Estamos dando la clase de Apocalipsis. Momento glorioso. ¿Sabe lo que me encanta de Apocalipsis? Lo que a algunos les da miedo, a mí me da gozo. ¿Sabe por qué me encanta Apocalipsis? No porque te revela un futuro, sino porque es la esencia sin alteración de la adoración misma. No hay un libro que tenga más adoración que Apocalipsis. En verdad, a los que no les gusta adorar acá, no sé, que no es para ti el cielo, porque Apocalipsis está lleno de oración, de adoración, con tu sangre, y santo, santo, santo. Hermano, es algo asombroso. Quiero ir avanzando. Y esto me encanta porque en el versículo 30, ¿qué haremos semejante al reino? Como grano de mostaza, el más pequeño de todos, la imagen central, una semilla minúscula como inicio importante. Ojo a esto, dice la palabra de Dios, correcto. ¿A qué haremos? Jesús invita a reflexionar sobre nuestra fe. Dice que la fe es como la semilla de mostaza, correcto. Pero ¿qué es fe, hermanos? A mí la fe de hoy en día, ¿cómo la interpretan? Es algo que para mí no es bíblico. Pastor, fe es creer que Dios te va a responder, ¿correcto? Y Dios te tiene que responder, ¿correcto? Porque le estoy creyendo. ¿Quién te dijo a ti eso? A Dios no se le puede torcer la mano. Yo me arrepiento y le pido perdón. Una frase que dije: si Dios no mueve la mano, yo voy a hacer como que se mueve la mano de Dios con mi oración. En verdad que no podemos mover la mano de Dios si Él no quiere. Dios es soberano. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pastor, entonces, ¿cómo hacer que Dios me responda? Pastor, primer punto, tienes que balancear tu voluntad a la voluntad de Dios. Ahí está el primer conflicto. Por eso nuestras oraciones están mal, hermano, porque oramos de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, de acuerdo a nuestra carnalidad, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu premisa de cómo tú miras la vida. La oración, para ser efectiva, primer punto, tiene que ser basado en la voluntad y propósito de Dios en tu vida. Ahí entramos a 10 pesos más, porque no sabemos ni quién soy yo, ni para qué estoy aquí en la tierra, y menos el propósito de Dios en mi vida, ¿correcto? No sé si me doy a entender. Pero la oración es más que hincarse. La oración es más que hablar palabras que se la lleva el viento. La oración tiene que llevar propósito. Diga conmigo: propósito. Propósito que no sabemos. Sabemos que nos vamos a orar, pero sin propósito. La oración, hermanos, no es dedicarle 5 minutos a Dios y ya. La oración tiene que llevar enfoque. Primer punto, la oración. Hago un paréntesis. La oración tiene que llevar palabra de Dios. Porque Dios respalda su palabra. Segundo punto, la oración tiene que expresarse con limpio de manos y limpio de corazón.
Tercer punto, la oración tiene que estar enfocada al propósito de Dios en mi vida. Cuarto punto, la oración tiene que llevar como enfoque exaltar a Dios. Cosa que no hacemos. Cosa que no hacemos. Ahora bien, quiero ir terminando con el versículo 35 al 41. Después de Jesús enseñar las 4 parábolas, y cierro paréntesis acá, las 4 parábolas, vuelvo y repito, están enfocadas a un crecimiento espiritual en la vida del cristiano. Te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas tú en el Evangelio? Ahora déjame hacerte la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo o cómo tú vas tu crecimiento espiritual con Dios? Comencemos con ese punto. Uno, yo no puedo crecer espiritualmente, y ojo a esto, si ignoro la palabra de Dios. ¿Quién se sabe un versículo de acá? Levante la mano. ¿Tengo eso? Uno. ¿Quién se sabe 2 versículos de acá? ¿Quién se sabe 3 versículos de acá? ¿Quién sabe 4 versículos? ¿Quién se sabe por lo menos un capítulo entero? ¿Quién ha leído la Biblia por lo menos de lo que estamos acá una vez? Por lo menos una vez. Toda completa. Señor, líbranos del mal, porque tuyo es el reino. ¿Ya ves? ¿Quién ha leído por lo menos la Biblia 2 veces? ¿Ve? Les digo, no les da pena, dijo uno. No, es verdad. No me malinterprete. Pero yo no veo un crecimiento, yo no lo veo. No sé si va a venir otro pastor, un maestro, le va a decir lo contrario, pero yo no veo un crecimiento si ignoro la palabra de Dios. Mi crecimiento espiritual tengo que balancearlo con la palabra de Dios. Por eso tenemos un mal estilo de vida, hermano. Por eso llegamos a la casa y tratamos a la mujer como queramos. Es que yo acá. No, pero la palabra de Dios dice: honra a tu mujer, trátala como vaso frágil. La palabra de Dios te enseña cómo vencer la tentación, a cómo no caer en el pecado. La palabra de Dios te enseña cómo perdonar, te enseña cómo llegar a de tu vecino. Hasta en eso te enseña la palabra de Dios. Si hay una mosca en el vaso, dice: no te lo tomes porque está sucio. Hasta eso te enseña la palabra de Dios. Mi mal estilo de vida es producto de no estudiar la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, habiendo dicho eso, y cambio de tema porque la mirada de ustedes me dieron miedo, hermano. Versículo 35 al 36, mire esto. Jesús, hablando del crecimiento, Jesús dice esta palabra, y esto me encanta porque Jesús termina no con una palabra, sino con una acción de quién es Él. Mire, en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Esa palabra me encanta. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, una gran tempestad de viento, y echaba las olas de la barca en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? A este Dios le servimos. Y me encanta esto. Yo no sé si el escritor lo puso con esta primicia, pero me encanta porque, si te das cuenta, las 4 parábolas están hablando de un crecimiento de la semilla. Y al final Jesús Marco plasma y dice: vamos al otro lado. Esa palabra me encanta, porque el ir al otro lado significa: hey, ya deja la etapa que estás viviendo. Vamos a crecer más. Vamos a crecer más. Lo que pasó ayer pasó. Vamos a darle más. Da otro paso de crecimiento. Sigue adelante. Yo no sé cómo está tu vida espiritual hoy, hermano. Yo no sé si has perdido el sentido o el camino de la vida espiritual.
Yo creo que es momento de hacer un alto en la vida. A mí me encanta esa palabra, hacer un alto en la vida y reconocer que el problema no es Dios. Y reconocer que hoy estoy acá, así como estoy. Falta de crecimiento, de nutrido espiritual, no es por la palabra, no es por la alabanza, es porque yo le he permitido que Satanás entrara a mi vida, ¿correcto? Y me desanimara por cualquier cosa. No le echemos la culpa a Satanás, no le echemos la culpa a Dios. Reconoce que tú permitiste llegar donde estás hoy en día. Pero podemos levantarnos. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies un momento. ¿Quién comprendió la palabra hoy? Llévate a la mente y reflexiona que tienes que crecer en Dios. Pero inclina tu rostro, levanta tus manos. Solo habla con Dios un momento, solo dile: Señor, en verdad yo no sé cómo está mi terreno. Hay 4 terrenos que tú mostraste en Marcos 4, pero en verdad yo quiero salir comprendiendo cuál es mi terreno, Señor. Porque al descubrir cuál es mi terreno me voy a dar cuenta por qué no he cambiado. Porque sigo igual, Señor. Yo quiero que tú hagas algo hoy en mi vida, Señor. Yo quiero que tú toques mi mente, pero no solamente mi mente, sino mi espíritu, Señor, mi corazón. Tu palabra ya fue dada, la semilla fue sembrada, Señor. Pero yo quiero dar buenos frutos y que esos frutos permanezcan, Señor. Vamos, iglesia, háblale un momento. No es cualquier, es una evidencia de quién eres tú. Es una evidencia del poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer hoy. Toca corazones, toca vidas. Tú puedes hacer algo especial, Señor. Si aquí hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, yo te hago la invitación hoy. Y si aquí hay alguien que quiere volver a iniciar, solo ahí donde estás, solo levanta tu adoración. Y solo dile: Señor, aquí estoy, Dios. Padre, gracias. Porque tú eres real, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza, digno de toda adoración, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, obra. No importa, Señor, quiénes somos, lo importante es quién eres tú, Señor, en nosotros. Señor, si aquí hay terrenos de pedregales, terrenos de el camino, Señor, está ahí, Padre, junto al camino, Señor. Yo solo te pido que des fruto, Padre, y que ese fruto permanezca. Que Satanás no venga a destruir, Señor, que las pruebas no vengan a derribar la palabra, Señor, a ahogar la palabra de Dios. En verdad necesitamos, en verdad te necesitamos que tú hagas algo en nosotros. Porque si tú no haces nada, Señor, de nada sirve, Padre. Es a ti a quien ponemos nuestra dependencia, nuestro crecimiento, Señor. Sin ti no podemos. Tú dijiste, Señor, que tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y apartados de ti no podemos hacer nada. Y en verdad no es nuestra capacidad, eres tú, Señor. Solo levanta tus manos ahí un momento, solo adóralo. Solo dile: Señor, solo adórale un momento a Él. Tal vez tuviste una semana muy agitada, muy difícil. Solo quieres encontrar refugio en Dios. Llegaste al mejor lugar.
llegaste a los brazos de papá. Él está aquí para consolarte, Él está aquí para fortalecerte. Él está aquí para sanar tus heridas. Porque Él antes de sembrar la semilla, Él quiere sanarte para dar un buen fruto. Vamos, deja que Él haga lo que tenga que hacer. Solo dale la oportunidad a Él. Solo abre tu corazón y dale la oportunidad a Él para que Él comience a trabajar en tu vida. Para que Él comience a moldearte. Él es poderoso para hacerlo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, tú puedes hacerlo. Quiero más de ti. Espíritu Santo, Y habitar en tu presencia. sí, Señor. Menguar para que crezcas tú. Cada día. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.